Velázquez es considerado como uno de los grandes genios de la pintura española y universal. Como sabéis, fue un pintor barroco español del siglo XVII, la época del declive del Imperio de los Austrias, una época en la que hemos visto que se pintaban esencialmente temas religiosos, ya que era la Iglesia principalmente quien financiaba la obra. Una etapa en la que se busca un realismo equilibrado que huía del idealismo pero sin llegar a caer en lo desagradable. Coetáneos a Velázquez son pintores tan importantes como Rivera, Alonso Cano, Zurbarán, Murillo y Vázquez Leal. Si os parece, voy a dar unos datos biográficos sobre Diego de Silva y Velázquez. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nace en Sevilla en 1599. Era hijo de Juan Rodríguez de Silva, de ascendencia portuguesa, y de Jerónima Velázquez, sevillana. Con apenas 10 años de edad ingresó en el taller del pintor Francisco Herrera el Viejo, pasando meses después al de Francisco Pacheco. Tras un primer intento fallido en 1622, consiguió ser nombrado pintor del rey en 1623 a la edad de 24 años. 4 años después fue ascendido a pintor de cámara. Es el momento en el que el pintor tiene una relación estrecha con la corte. En 1629 tuvo oportunidad de viajar a Italia, donde el estudio de la pintura antigua y contemporánea marcó la evolución de su estilo. El retorno a Madrid en 1631 significó su época de madurez. Algunos años más tarde, en 1649, volvió a Italia, regresando a España por petición del monarca. Permanecería en Madrid durante los últimos años de su vida. En cuanto a la evolución del estilo velazqueño, lo primero que tenemos que decir es que en las obras de Velázquez predomina el realismo, aspirando a que los personajes representados expresen sus sentimientos. Decir que en cuanto a las composiciones, evolucionó desde sus primeras obras, donde se limita casi a yuxtaponer sus personajes junto a otros hasta conseguir que estos se agrupasen con naturalidad. Le atraían todos los temas, algunos más tradicionales y otros más innovadores. Tocará temas mitológicos, temas religiosos, retrato, paisaje, etc. Con respecto al color, lo que tenemos que decir es que predomina sobre la línea y con respecto a sus colores vamos a ver que estos se irán aclarando desde los tonos más oscuros en una etapa inicial, tenebrista, hasta los grises plateados de su etapa final. En cuanto a la manera en la que aplica el color, también vamos a ver una evolución. Al principio nos encontramos con una pincelada un tanto lisa, de grosor uniforme, pero hacia 1630 nos encontramos con una pincelada mucho más fluida, mucho más suelta, mucho más vibrante. Por otro lado, también es muy interesante que uno de los grandes hallazgos para Velázquez fue la perspectiva aérea, ¿de acuerdo? Tratando de captar la atmósfera con un ambiente, con un aire que envuelve a la figura. La luz permite ver el aire interpuesto entre los propios objetos. A la hora de estudiar la producción pictórica de Velázquez, vamos a dividirla en una serie de etapas. La primera etapa es la sevillana. En esta primera etapa podemos decir que Velázquez está aprendiendo. Se caracteriza por cierto tenebrismo, violentos contrastes lumínicos, tonos ocres, duro modelado y ricas calidades. Son temas frecuentes
los bodegones con figuras, los retratos y los cuadros religiosos, con un dibujo muy definido y una factura de pincelada lisa. Como he dicho, Velázquez inicia su producción pictórica cultivando el género del bodegón, pero introduce junto a las viandas figuras humanas y simples, personajes del pueblo, en el marco de una hostería, que es lo que vemos en esta vieja friendo huevos. Vemos a una anciana que, sentada ante un anafe de barro, fríe huevos. En la mano derecha tiene una cuchara de madera y con la izquierda se dispone a cascar otro huevo en el borde del recipiente. La mujer posee una actitud pensativa. Igualmente serio está el muchacho que se vuelve hacia el espectador con un melón en la mano y un frasco de vino en la otra. La escena se muestra equilibrada y perfecta. El lado derecho, gracias al jarro, el blanco del plato y el huevo que lleva en la mano izquierda, lo que hace de contrapunto a la oscuridad del lado izquierdo. El, con, el contraste entre juventud y vejez simboliza la caducidad de la vida terrenal, mientras que el huevo es el símbolo de la regeneración. Se trata de una representación muy realista del objeto. De hecho, vemos la sombra del cuchillo en el cacharro o vemos también la sombra de la propia cebolla. En el Aguador de Sevilla vemos a un hombre de edad, vestido de manera pobre y sencilla, que tiende a un niño una copa, cuya transparencia revela la presencia de un higo que servía para perfumar el agua. El muchacho, con la cabeza ligeramente inclinada, se apresta respetuosamente para recibir la copa. Entre la cabeza de ambos se entrevé, en penumbra, la de un joven más alto que bebe una jarrilla de cerámica. Se puede pensar que es una alegoría de las tres edades del hombre maduro que accede al conocimiento. Hay una imaginaria luz que parece salir de la ánfora del primer plano, pasar después por la alcazarra más pequeña, colocada sobre un banco o mesa, y concluir en las tres cabezas por orden de edad, acabando en el viejo aguador. Tiene una característica burlesca. En una de las novelas picarescas de la época aparece precisamente un aguador de Sevilla. En Cristo, en casa de Marta y María, se representa a una joven en la cocina, majando ajos en un almirez. En la mesa hay dos huevos y un cuchillo en un plato, cuatro peces en otro y una pequeña ánfora, probablemente de aceite. Una naturaleza muerta realzada por la luz que ilumina también a las mujeres. Vemos a una anciana con cofia que señala una escena visible a través de la ventana o del reflejo de un espejo. Un hombre sentado en un sillón, con barba y cabello largo, vestido con una túnica, que destaca ante una puertecilla oscura. En actitud didáctica, hacia una mujer sentada en el suelo a sus pies, escuchando con devoción. Detrás de la anciana, detrás de la joven, perdón, una anciana con tocas similares levanta un poco los brazos, como si quisiera interrumpir la lección del maestro. La escena representa a María, que escucha atentamente las palabras de Cristo mientras Marta trabaja en la cocina. La vieja, que aparece dos veces, podría ser una vecina que azuza a Marta contra su hermano. Se trata de un cuadro dentro de otro cuadro. En La mulata vemos en primer plano a una joven de color, por eso el título, a una mesa en la que destacan unos detallados cacharros que conforman un excelente modelo. Al fondo aparece una escena religiosa que representaría la cena en Emaús,
vista a través de una ventana. Lo más destacable de la composición sería la altísima calidad de los detalles del cesto, los jarrones o los platos, en los que apreciamos una minuciosa pincelada. Los efectos de claroscuro están tomados del naturalismo, al igual que las tonalidades oscuras empleadas, abundando sienas, ocres, marrones y blancos para contrastar. El realismo de la muchacha es sensacional, dando la impresión de ser observada desde una ventana. Algunos especialistas consideran que en esta Inmaculada Concepción se encuentra el retrato de la esposa del pintor, Juana Pacheco, otorgando de esta manera un mayor realismo a la composición. El tema de la Inmaculada, como sabéis, es uno de los más habituales del barroco español, especialmente en la escuela sevillana. Se representa a María como una mujer joven, coronada de estrellas y vestida con túnica roja y manto azul. Sus manos se colocarían a la altura del pecho, mientras que su cabeza miraría al lado contrario, creando un interesante efecto de movimiento. María apoyaría sus pies sobre una media luna. Aparece vestida con una túnica rosada en la que se marcan los pliegues, posible influencia de la pintura flamenca o de las tallas policromadas españolas conocidas como imaginería. San Juan en Patmos aparece mirando la visión de la parte superior en la que se representa a la Virgen. Su atributo, el águila tras él. En la zona izquierda. El paisaje que contemplamos al fondo se reduce a un árbol, observándose a la perfección el claroscuro predominante en esta época, creado por una luz blanca que ilumina la escena de izquierda a derecha. Presenta una figura totalmente realista, de carne y hueso, con sus pómulos salientes, sus gruesos labios, su incipiente bigote y sus cejas largas e irregulares, llegándose a pensar que estaríamos ante un autorretrato. El detallismo de los libros y de los pliegues de la túnica, obtenido con una pincelada minuciosa, parece inspirado en la pintura flamenca, mientras que los juegos de luz, el realismo del personaje y los colores están tomados del naturalismo tenebrista. Ahora vamos a hablar de la segunda etapa de Velázquez, la corte. Vamos a abordar desde el año 1623 al año 1629. Con el aval de su obra sevillana, un retrato de Felipe IV, hoy perdido, y el apoyo de Pacheco y la protección del conde-duque de Olivares, consigue introducirse en la corte como pintor del rey en 1623. Su estancia en la corte le acerca a las colecciones reales y a los artistas venecianos que influyen en su paleta hacia tonos más claros y luminosos. Inicia en esta época cuadros de carácter mitológico como el que tenemos delante, Los borrachos o el Triunfo de Baco. Baco, dios del vino y de la alegría orgiástica, aparece semidesnudo, coronando con una hiedra a un campesino arrodillado delante de él. Baco es aquí más un joven que una divinidad. Otros personajes se apretujan alrededor del dios, donde los campesinos no están replegados al papel de bobos, aunque su fatigoso trabajo, mediante el cual se asientan las bases del bienestar social, es premiado por el dios con la alegría del vino. La mirada del hombre frente al espectador, así como su cara, recuerdan a Rivera. Su risotada nos lleva a una escena de diversión entre pícaros. Cubiertas con un paño, el jarro y la botella de vidrio son un magnífico ejemplo de naturaleza muerta a los pies de Baco. En definitiva,
funde el mundo de lo mitológico con el de los personajes populares. Conoce la mitología y el tratamiento del desnudo clásico. De hecho, la figura de Baco recuerda al Baco de Caravaggio. Por otro lado, el mundo que recrea las novelas de Pícaro aparece claramente reflejada en esta obra. Rubens es quien va a aconsejar a Velázquez que viajara a Italia, hecho que va a poder realizar con la ayuda de una bolsa real. Es a partir de este momento cuando vamos a hablar de la tercera etapa de Velázquez, que se identifica con el primer viaje a Italia, de 1629 a 1631. Velázquez permaneció en Italia aproximadamente un año y medio y el ambiente italiano de estos momentos era de bastante polémica entre los partidarios del naturalismo y los partidarios del clasicismo, sin por supuesto olvidar el interés por la pintura veneciana. Aquí en Italia es presentado como retratista con obras como María de Hungría, hermana del rey Felipe IV, pero las obras más destacadas allí fueron, entre otras, la que tenemos justo delante, La fragua de Vulcano. Es un cuadro que parece revelar la influencia de pintores italianos como Guido Reni o la influencia de la estatuaria clásica. El rostro del joven dios Apolo es especialmente delicado, rubio, adolescente, cubierto por un manto amarillo que, junto a la aureola de rayos de sol, ilumina la fragua en penumbra. Los elementos cálidos y luminosos se consiguen mediante el trozo de metal rojo que Vulcano sujeta sobre el yunque y por la llama de la chimenea, que resalta los cuerpos de los dos herreros que contemplan con estupor al visitante. Está comunicando al cojo Vulcano que su esposa Venus lo engaña con Marte, dios de la guerra, al cual están quizás destinadas las piezas de armadura que se están forjando en la fragua. Las notas de color que animan esta composición las vemos en las tiras de las sandalias de Apolo, la jarrita de cerámica blanca con reflejos azulencos que está encima de la chimenea y el azul cielo que se deja ver detrás de la puerta. De esta manera pasaríamos a hablar de la cuarta etapa de Velázquez, que se identifica con su segunda estancia en la corte. A su vuelta de Italia a Madrid inicia lo que muchos críticos han denominado su etapa de madurez. De esta época destaca el Cristo crucificado, también conocido como el Cristo de San Plácido, un espléndido desnudo sereno de formas clásicas. En la disposición de Cristo se percibe, como he dicho, un eco clasicista derivado de los pintores italianos. Este Cristo es famoso no solo por su valor emotivo y estético, sino por las leyendas que rodean su origen, ligado al convento de San Plácido de Madrid. Se cuenta que Felipe IV lo había mandado realizar como exvoto de penitencia por su amor sacrílego a una joven religiosa. El cuadro infunde sosiego gracias a las escasas gotas de sangre y los pies apoyados en la ménsula a la que están sujetos por clavos, como aconsejaba Pacheco en su tratado Arte de la Pintura. Los miembros y el cuerpo están iluminados por una luz clara procedente del ángulo superior izquierdo, propio de Caravaggio, recortándose el Cristo ante un fondo ya casi negro. El elemento en el cual se concentra el drama es la cabeza caída, con un mechón de cabello que se escapa de la corona de espinas. Se dice que el artista, irritado, realizó velozmente esta parte de la cabellera cubriendo la mitad del rostro. Una elección poco común y de carácter culto es el texto Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, completo y en las tres lenguas, hebreo, griego y latín,
en lugar de la fórmula abreviada INRI. En esta época, en esta cuarta etapa, Velázquez también se consolida como el gran retratista de la corte, con cuadros como el que tenemos delante, un retrato ecuestre que entronca con la tradición histórica española de la representación regia y en la que son cuadros en los que, bueno, pues utiliza ya una pincelada fluida y suelta. Este es el único de los retratos ecuestres realizados para el Salón de Reinos que contiene una declaración de autoría. En su ángulo inferior izquierdo se despliega una hoja de papel. Se trata de un recurso habitual en la historia de la pintura para alojar la firma del pintor. Sin embargo, en contra de lo que cabría esperar, se encuentra en blanco. El pintor de la obra está afirmando al observador que la originalidad de su estilo y la calidad de su técnica hacen innecesaria la firma. Montando un caballo en corbeta y llevando bengala, banda y armadura, con lo que compone una imagen llena de autoridad y firmeza. El entorno se trata de un paisaje abierto, con mucho horizonte, recordándonos mucho al piedemonte entre Madrid y el Guadarrama. Se encuentra en un riguroso perfil, creando un clímax en el que se mezcla la serenidad con la majestad. Un árbol que recorre toda la altura del lienzo enmarca por la izquierda las figuras plantadas ante un paisaje abierto y de amplio horizonte que permite que el cielo tenga un destacado papel. Destaca también este ecuestre del conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares demostró una gran habilidad política y una extraordinaria capacidad de trabajo. Desde ese momento su poder fue en aumento y en los años 30 había alcanzado cotas muy altas. Está representando en esta pintura no solo al conde duque de Olivares, sino también a un valido. El pintor necesita mostrarla de una manera más explícita y recurre a representarlo dirigiendo una batalla que se desarrolla al fondo y que está descrita en términos muy realistas, pues aunque no lo veáis, está bastante conseguida y bastante detallada. También realiza lienzos del heredero de la dinastía, el príncipe Baltasar Carlos, en esta ocasión a caballo. Deciros que el príncipe murió jovencísimo en Zaragoza el 9 de octubre de 1646. La panza del caballo parece desproporcionada a ojos del espectador, ya que la realizó en función de dónde iba a ser colocada, en el salón de reino del Palacio del Buen Retiro. Los colores del paisaje de fondo, finamente difuminados, muestran los diferentes planos de la obra, perfilando la sierra de Guadarrama cubierta de nieve y ligeramente azulada por la lejanía. Mediante las nubes trata de evocar la pureza y luminosidad del aire de Madrid y sus alrededores. La reina Isabel de Borbón sería la pareja del retrato ecuestre de Felipe IV en una de las paredes menores del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Sobre la puerta que separaba ambos cuadros se situaba el retrato ecuestre de su hijo Baltasar Carlos. El vestido de su majestad y la gualdrapa del caballo están realizados tan minuciosamente que no corresponden con el estilo que hace gala Velázquez por esos años. Se piensa que la obra le iniciaría el maestro antes de irse a Italia en 1629, la continuaría otro autor en un estilo diferente y la finalizaría el sevillano en 1635.
especialmente la cabeza de la reina y la del caballo. Precisamente en ambas zonas se aprecia la soltura característica de Velázquez en la década de 1630, destacando el mechón de pelo que cae sobre la cabeza del animal. El fondo del paisaje también podría ser mano del maestro Velázquez al haberse conseguido el efecto de profundidad típico del Cinquecento italiano. De esta etapa también son las representaciones de los bufones de la corte, donde, bueno, son tratados en general con respeto y dignidad y en donde se permite hacer uso de una técnica más avanzada con pinceladas más largas y sueltas. En primer lugar, vamos a analizar el cuadro de Sebastián de Morra. El bufón, el enano, entra al servicio del príncipe Baltasar Carlos en 1643, que lo apreciaba tanto que le legó en su testamento un espadín plateado, además de 2 veneras con la flor de lis y un cuchillo. El traje es de paño verde, llevado encima una ropilla de púrpura y oro digna de un príncipe, probablemente regalo de Baltasar Carlos. El cuello y los puños son de encaje de Flandes, que la regla de austeridad prohibía a los caballeros. Sebastián de Morra murió en octubre de 1649. La expresión del rostro es triste, de hombre adulto, que no concuerda con las pequeñas piernas en escorzo delante, con las suelas de los zapatos en primer plano, que acentúa el carácter del personaje como de muñeco desarticulado. Observa al espectador con una mirada intensa desde el marco negro de su flequillo bien peinado, su bigote rizado y poblada perilla. Las manos dobladas hacia adentro como muñones nos conmueven. Por otro lado tenemos a Juan de Calabazas, conocido como Calabacillas. Está sentado trabajosamente en el suelo, dada su deformidad. Lleva un traje verde con cuello y puños de vaporoso encaje de Flandes y es pintado con soltura. A la derecha hay una calabaza dorada y brillante y a su izquierda se ve lo que podría ser un gran jarro de vino o simplemente otra calabaza. El apodo Calabacillas alude a su desgraciada condición. A partir de 1632 entró al servicio del rey Felipe IV y murió en octubre de 1639. Se trata de una imagen realista, caracterizada por un evidente estrabismo y por su expresión sonriente. Por último, analizamos a Francisco Lezcano, el niño de Vallecas. De nuevo está vestido de paño verde, color propio de los trajes de caza y adecuado para el paisaje de la Sierra de Guadarrama que se atisba al fondo. El abrigo o gruta donde se encuentra el enano es un escenario propio para la meditación. Vemos la camisa arrugada pero limpia. La pierna derecha se ve de frente, manifestando su deformidad, y la suela del calzado de cojo. Entre las manos gordezuelas y juntas tiene un objeto, un pincel de mango y brocha, un trozo de pan o un mazo de cartas. Muere en 1649. Pero sin lugar a duda, la obra cumbre de este periodo es La rendición de Breda. El cuadro ensalza las manifestaciones de humanidad después de los horrores de la guerra. La entrega de las llaves tras la rendición de la ciudad de Breda tuvo lugar el 5 de junio de 1625. Pinta el episodio para el Buen Retiro 10 años después. Vemos a Spínola recibiendo cortésmente la llave de la ciudad sitiada de mano del derrotado. Aquí emplea un recurso que ya había utilizado Paolo Uccello en la batalla de San Romano. Representa un gran número de lanzas para sugerir un idéntico número de soldados,
sin necesidad de tener que pintarlos. La quinta etapa de la trayectoria profesional de Velázquez es o coincide con su segundo viaje a Italia. Como he dicho, Velázquez realizó un segundo viaje a Italia en 1649 con el encargo de hacer acopio de pinturas y esculturas para decorar las estancias reales. Allí pintó el retrato del Papa Inocencio X, un papa que nació en 1576 y murió en 1665. Velázquez ejecutó probablemente el cuadro en el otoño de 1650. Parece que el Papa quedó tan satisfecho de la obra que se dice que exclamó demasiado real y que ofreció al artista una altísima compensación rechazada por este estar en una misión real, aceptando, sin embargo, la medalla del pontificado y una cadena de oro que recordó hasta la muerte. Es una obra donde se manifiesta una evidente influencia de la pintura veneciana, tanto en el uso del color como la sensibilidad con la que trata la obra, donde el retrato es un auténtico estudio psicológico del pontífice reflejando toda su verdad y humanidad. La gama de rojo es difuminada y combinada en una armonía cromática rara vez igualada. Sin lugar a duda, este cuadro es una de las obras maestras del arte español. También en este periodo va a realizar un retrato de su propio criado, Juan de Pareja. Como os digo, el modelo es un esclavo de Velázquez, era de origen árabe y ingresará o pertenecerá al taller del pintor hacia 1630, siendo liberado de su condición de esclavo por el maestro en 1654 y trabajando después como pintor independiente. Lo que más destaca de este retrato es la fuerza de la mirada con un sorprendente gesto de altanería a pesar de su esclavitud. La fuerza de sus ojos y la postura del brazo refuerzan la sensación de realidad, captando perfectamente su psicología. De esta manera, Velázquez demuestra su capacidad como retratista en una de las cortes artísticas por excelencia. La relación entre las tonalidades del fondo, del traje y del rostro también es destacable, al emplear un color aceitunado que le hace aún más real. La pincelada es muy suelta, a base de manchas de color y de luz que anuncian el impresionismo con 250 años de antelación. La luz incide desde la izquierda, creando un destacable juego de luz y sombra, especialmente en el rostro. También en este segundo viaje a Italia, realiza dos pequeños paisajes de la Villa Medici, en los que usa una pincelada totalmente suelta, constituyendo por lo tanto también un antecedente del impresionismo. En el cuadro vemos un motivo palladiano, un arco apoyado sobre una arquitectura sostenida por columnas, poco común en España. Las pilastras constituyen un elemento típicamente manierista, coronado por elementos afines con capiteles jónicos. A la derecha, en la hornacina, se distingue una estatua masculina que decoraba la cavidad. En esta obra de Velázquez, como he dicho, que anticipa indudablemente los paisajes italianos y provenzales de Fragonard, Huber, Robert y Corot, está impregnado de una especie de realismo clasicista no exento de un cierto impacto emocional. Demuestran la manera en que ha evolucionado su pincelada, haciéndose más suelta y en algunos casos digna de ser calificada como impresionista, como he dicho antes. Son cuadros que aún hoy presentan grandes dificultades para establecer una cronología precisa.
La sexta y última etapa de Velázquez coincide con los últimos años de su vida. Mirad, las obras adquiridas en Italia han gustado tanto al rey que en 1652 le nombra aposentador mayor del palacio. En este periodo produjo tres de sus obras maestras. En primer lugar tenemos la Venus del Espejo. Parece ser que fue realizada entre los años 1649 y 1650, ahí aparece 1648, la cronología es bastante imprecisa ya que la fecha de su ejecución es muy discutida. Algunos autores la sitúan entre su segundo viaje a Italia y la vuelta a la corte, inspirándose probablemente en Tintoretto y en Rubens, como veremos más adelante. El espejo es un elemento importante, un recurso que utilizan los pintores flamencos contemporáneos. Admirable estudio del desnudo, el rostro de la modelo resulta real e irreal al mismo tiempo. En el reflejo del espejo, un espejo que refleja solo el rostro de la mujer por un sentido de pudor o más probablemente por temor a una excomunión por parte de la iglesia. El tema es mitológico, bueno, y nos recuerda notablemente pues, al cuadro de Rembrandt, en el que la sombra del casco desdibuja las facciones del retratado tal y como sucede aquí. El modelado del cuerpo muestra una influencia de la escultura antigua, de los desnudos femeninos venecianos de Tiziano y quizá también por producciones de Rubens. El paño gris azulado sobre el que está tendida la joven destaca los esfumados de la piel que a su vez determinan el juego de reflejos sobre el cuerpo sensual y sinuoso, realizado con profunda delicadeza. El espejo acentúa la sensación de profundidad de la escena. ¿De acuerdo? Seguimos. En segundo lugar tenemos Las Meninas, posiblemente la obra más famosa de Velázquez. Es un retrato de grupo con algunos miembros de la familia real y otros personajes de la corte. La obra, ejecutada en 1656, es unánimemente reconocida como la obra maestra de Velázquez. Las Meninas, término que viene del siglo XIX, ya que menina es una palabra de origen portugués que significa dama de honor. En el cuadro aparece Velázquez pintando. En el centro está la infanta Margarita, con doña María Agustina de Sarmiento a su izquierda y doña Isabel de Velasco a su derecha, ambas damas de honor de la infanta. Están también los enanos Maribárbola y Nicolásito Pertusato, que está hostigando al perro. En segundo plano, a la derecha, hay dos figuras en pie. Doña Marcela de Ulloa, unida al servicio de damas de la reina, y según se cree, Diego Ruiz de Azcona, no identificado con seguridad a causa de la sombra que lo envuelve. En el vano de salida se encuentra don José Nieto Velázquez, aposentador de palacio y quizá pariente del pintor. En el espejo, junto a él, vemos las imágenes de la reina Mariana de Austria y del rey Felipe IV, a quienes podemos suponer posando ante el caballete del artista. Los dos cuadros que se ven sobre el espejo son escenas mitológicas copiadas respectivamente de una obra de Rubens, Palas y Aracne, y de un cuadro de Jacob Jordaens, Apolo y Marcia. En el grupo, cada personaje tiene un lugar preciso en línea con las rígidas costumbres de la corte española de aquel tiempo. El artista, que retrata con claridad su propio rostro a la izquierda del cuadro, tiene un papel poco más que secundario. El cuadro se convierte en algo mucho más que un mero documento fotográfico
pronóstico de la vida. La pincelada es totalmente suelta y emplea mayor cantidad de masa pictórica. Si nos aproximamos mucho al lienzo, tan solo veremos una maraña de colores y manchas que cobran sentido a medida que nos alejamos de él. En la hilandera, Velázquez funde el mito y la realidad. Hasta mediados del siglo XX, el cuadro llevó el título de La fábrica de tapices de Santa Isabel en Madrid, pero era también conocido como La hilandera. No obstante, en 1848, Diego Angulo Íñiguez puso de manifiesto por primera vez la relación entre escena representada por Velázquez y el mito de Aracne. Según la leyenda, Palas Atenea, la diosa protectora de las artes del tejido y el hilado, fue desafiada y superada por su propia alumna, una muchacha llamada Aracne. La diosa, enfurecida por la afrenta, despedazó la serie de tapices hecha por Aracne que representaban los amores de los dioses. En su desesperación, Aracne se ahorcó y fue transformada en araña por Atenea. Las hilanderas que aparecen trabajando en el cuadro representan a los personajes de la leyenda. La joven de la derecha sería Aracne. En el fondo del cuadro, mediante la técnica de los episodios simultáneos, se contempla la segunda parte de la leyenda. Ante el tapiz de Aracne, que muestra el rapto de Europa, aparece una Atenea con casco y ropajes suntuosos. El conjunto está ambientado en una estancia que parece hallarse a un nivel más alto, como casi un pequeño escenario. Las manchas de color aplicadas por medio de pinceladas pequeñas y rápidas, típicas de esta y otras obras de Velázquez, evidencian su prodigiosa técnica que en cierto modo anticipa el impresionismo y el puntillismo. El gran protagonista del cuadro es la luz que ilumina tenuamente el primer plano y con mayor intensidad el fondo. Deciros que Velázquez en esta última etapa de su vida también va a realizar una serie de retratos entre los que destacan la infanta Margarita en azul y el príncipe Felipe el Próspero, así como una obra de tema mitológico para la decoración del Alcázar, Mercurio y Argos. Meses antes de morir recibió el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Con esta obra finalizaríamos el tema dedicado a Velázquez, no sin antes apuntaros cuáles van a ser las principales obras que tenéis que comentar para posteriormente corregirla en clase. Tenemos el Palacio Real de Madrid, tenemos la Plaza Mayor de Madrid, tenemos esta Piedad de Gregorio Fernández, el Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés, el Martirio de San Felipe de Rivera, San Hugo en el refectorio de Zurbarán, Vieja friendo huevos de Velázquez, la rendición de Breda, las meninas, las hilanderas, el mito de Aracne, la Sagrada Familia del Pajarillo y por último los niños jugando de Bartolomé Esteban Murillo. Bien, pues con esto acabaríamos definitivamente todo el arte barroco, en el que, como veis, hemos intentado dar una panorámica general, bueno, un tanto profundizada a través de estos cuadros, pues de una etapa muy importante para la historia del arte, una etapa fundamentalmente en el que la contrarreforma y la monarquía absoluta del periodo se van a conjugar con una tremenda crisis demográfica, económica, social, política y religiosa. Digamos que el barroco
en definitiva, supone una etapa de ruptura total con el lenguaje clásico. Nos vemos en clase. Gracias por la atención.